Generalidades de artrópodos, ¿sí? Esta clase es importante porque da las pautas que vamos a estudiar en cada uno de los artrópodos. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Qué características debemos de tener en cuenta? Entonces, este es como el esquema de todo lo que vamos a trabajar en esta clase. Y vamos a partir de que los artrópodos pues tienen una vida mucho más larga en la Tierra que nosotros. 97 a 100 millones de años de antigüedad tiene este fósil y ustedes ven una araña capturando un mosquito, ¿no? Entonces, imagínense 97, 100 millones de años de existencia de Tierra. Esto tiene 100 millones. Se dice que si es que hay una guerra mundial, todos vamos a desaparecer. Pero ¿por qué tenemos que estudiar nosotros los artrópodos? No estamos estudiando biología. Pero los artrópodos han estado relacionados con muchas enfermedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, este señor está vestido adecuadamente para no infectarse con la enfermedad. Esto, o sea, las mascarillas, la ropa que usamos para el COVID, mira, es lo mismo que esto, es lo más moderno, pero igual se tenían que proteger. Entonces, muchas de las enfermedades que ha habido en la naturaleza y que han sido epidemias son transmitidas por vectores o causadas por insectos o artrópodos de otros. ¿Y esto qué es? ¿Ah? ¿Qué? Sí, no. Ah, tú estás hablando. Pensé que hablaba hasta. ¿Piratas? Es la revolución. ¿Ah? La revolución. Está en la cabeza. Esto es una obra teatral. Los Miserables. ¿Quién escribió Los Miserables? Los Miserables. Bueno, ¿por qué pongo esta imagen? Porque esta es la época 1800 de Europa, donde había hacinamiento, falta de higiene, malos hábitos de higiene, mal saneamiento ambiental. Y entonces ahí es donde proliferan estas enfermedades que tienen que ver con artrópodos, ¿no? Piojos, pulgas, ratas. Entonces, ¿qué características tienen los artrópodos? En primer lugar, son invertebrados. Y al ser invertebrados, tienen que, lógicamente, tener algún armazón para sostener sus tejidos. Y eso es el exoesqueleto. El exoesqueleto, que es muy importante para sostener sus órganos, para movilizarse, etc. Pero este exoesqueleto no es una cosa tan simple, es complejo. Tiene varias capas, ¿no? Una epicutícula, exocutícula, cutícula epidérmica, membrana basal, glándulas dénicas, poros, cerdas, eso es cerdas. Es decir, es un órgano complejo y que permite que se proteja. Y este es uno de los elementos que la quitina. La quitina es una estructura, es un compuesto químico que le da dureza a ese exoesqueleto. Entonces, hemos visto que tienen simetría bilateral entre los ojos, y sus apéndices. ¿Qué son apéndices? Sus antenas, su probóscide. La probóscide es el aparato bucal. Antenas, probóscide, palpos, incluso las patas, todas son articuladas, tienen segmentos. Y de ahí viene el nombre de artrópodos.
ellos tienen una cavidad general, no tienen circulación con vasos capilares que llegan los nutrientes a los tejidos. Es una cavidad general que se llama hemocele, el cual está lleno de una líquida parecida a la sangre, que es la hemo, que lleva nutrientes, que lleva oxígeno. Luego tenemos el aparato digestivo. El aparato digestivo está compuesto por el anterior el posterior tiene los tubos de Purkinje, que son reemplazo de órganos como el riñón, por ejemplo, no tiene riñón. Tiene algunas células que permiten la digestión y la absorción de alimentos, pero tienen boca, ano, o sea que es un aparato digestivo completo. Acá quizás entre el intestino anterior y el medio hemos dicho que hay una estructura que se llama el proventrículo. El proventrículo es una estructura importante, sobre todo en los insectos, para que la sangre de que se alimentan no se vaya o no regrese después de que ha pasado al intestino medio. Lo vamos a ver ya específicamente. ¿Qué más? Su corazón es tubular, como les he dicho, y hay un hemocele, y entonces hay branquias, pero no hay vasos dentro de ellos. El sistema nervioso está compuesto por ganglios, es ganglionar. Entonces, un ganglio es el cerebro, es el ganglio más grande, y después tenemos todos los demás ganglios que permiten la sensibilidad y la motilidad de los. Bien, esa es la parte morfológica. No entramos en detalle, pero no es nuestro campo, no es nuestro. El perfil de ustedes no es para que aprendan al detalle la morfología de los ojos. Hay una especialidad que se llama entomología. Y los entomólogos hacen todo el estudio. Pero esto sí es importante para nosotros, porque los artrópodos tienen metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? La metamorfosis son cambios hormonales, fisiológicos, que permiten que el artrópodo crezca, que se desarrolle y que llegue desde el huevo hasta el útero. Esta metamorfosis puede ser gradual, o paurometábola o incompleta, también le llaman. Es decir, pasa por estadios de huevo, ninfas y adultos. Y la otra es completa o holometábola, pasa por huevo, larva, pupa y adulto. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque si yo quiero aplicar un método de control, un programa de control, con cualquiera de estos artrópodos, para cualquiera, tengo que saber qué tipo de metamorfosis tiene. ¿Por qué? Porque si es una metamorfosis incompleta, ejemplo, el Triatom infestans, entonces pasa por huevos, ninfas y adultos. Solo tengo que diseñar una estrategia, solo una. ¿Por qué? Porque las ninfas y los adultos tienen el mismo hábitat, se alimentan de lo mismo, tienen las mismas costumbres, etcétera, etcétera. Y entonces, solo una estrategia es suficiente. Pero si tiene una metamorfosis completa, por ejemplo, la mosca común, ¿no es cierto? Queremos controlar moscas, y la mosca coloca huevos en el estiércol, de ahí salen unas larvas que tienen aparato bucal masticador y se comen ese estiércol, esa materia orgánica. Y después se introducen en la tierra y se vuelven pupas. Y después se abre la pupa y sale un adulto que vuelve. Entonces los programas de control, las estrategias de control, no pueden ser igual para las larvas que para las pupas ni para los adultos, son diferentes. Entonces hay que diseñar para cada uno. ¿Se dan cuenta? Entonces es la importancia en salud pública de conocer la metamorfosis. Ahora, cada que crece un artrópodo va a mudar. Ya hemos visto esto de larvas. ¿Qué es la muda?
es el cambio de su exoesqueleto para crecer, ¿no es cierto? Entonces, esto es un proceso, muda o ecdisis. ¿Y qué cosa es la exuvia o pelecho? Es el resto que queda, el exoesqueleto que se queda ya descartado, ¿no? Ustedes han visto en un rincón, por ejemplo, que parece una araña, ¿no? Pero ya no es la araña, es que solo es el exoesqueleto. Eso se llama exuvia o pelecho. ¿Esta qué metamorfosis tiene? Pasa huevos, primero estaría la paz, segundo, tercero estaría pupa, y finalmente arroz, ¿no? Pero este no. Este tiene estadios de huevos, varios estadios linfáticos y los otros. Voy a empezar bien. Entonces este es otro tipo de mecanismos. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que estudiar los artrópodos de sangre? Por tres motivos. En primer lugar, son artrópodos parásitos, ¿no es cierto? Un ejemplo de un artrópodo parásito. Una pulga es un artrópodo que es parásito. Viene, nos saca sangre y se va, ¿no es cierto? Entonces, esos son parásitos. Otras veces el artrópodo no es parásito, o puede ser parásito y además es vector de enfermedades. Ya hemos visto Zoonosis, Triatomys festal, los mismos anófeles, y otros son venenosos. ¿Qué venenos vamos a estudiar? Arañas, escorpiones. En el Perú los escorpiones no son venenosos en realidad. Causan pequeña lesión, pero no. Si ustedes se van a México o al sur de Estados Unidos, ahí sí hay escorpiones que matan a la gente. Pero acá no, por eso es que ya no estudiamos escorpiones. Antes hacíamos incluso venenos de serpientes. Y los de medicina que hacen infectología dijeron, no, eso no se usa. Entonces nos quedamos con arañas. ¿Ya? Vamos a estudiar arañas. ¿Qué características tienen estos parásitos? O sea, cuando un artrópodo es parásito, tiene diferente tipo de parasitismo. Pueden ser obligados y permanentes. Por ejemplo, un biofilm. Sacamos este pie y lo ponemos en una placa PET. Y la próxima semana lo revisamos. ¿Qué va a pasar con el pie? Porque es un parásito obligado y además es permanente. Siempre tiene que estar alimentándose. Igual es el piojo, el Sarcoptes escabiei. ¿Qué produce el Sarcoptes escabiei? La sarna humana. Otros son obligados y periódicos, es decir, solo en un periodo de su vida son obligados para ser parásitos. Por ejemplo, lo que se llama miasis. ¿Qué es miasis? Es una infección de la piel por moscas, por larvas de moscas. Entonces entra la larva, se alimenta del tejido, destruye el tejido, pero cuando ya va a volverse pupa, se cae al suelo. Cae al suelo, se vuelve pupa y después se convierte en adulto, que ahora. Entonces solamente cuando es larva es parásito, en un solo periodo de su vida. Hay otros que son obligados y temporales o temporales. El mosquito que está ahora proliferando en esta época es obligado. La hembra, generalmente, el macho no, porque es fitófano, pero la hembra va a succionar sangre pero succiona sangre y se va. O sea, solamente viene a alimentarse, temporal.
otros son facultativos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está abandonado, anciano, que no se moviliza en su cama, ¿qué problema va a tener? Y entonces la escara comienza a destruir sus tejidos, su piel, y comienza a tomar mal olor. Y entonces la mosca común, la mosca de la casa, no es parásito, porque hemos visto que vuela, se alimenta de restos orgánicos, etc. Pero dado que da mal olor, atrae a las moscas y ahí dejan los huevos. Y van a salir larvas, y estas larvas comienzan a destruir el tejido de esa persona. Entonces, eso es un parásito facultativo, que no debería ser, pero dadas ciertas circunstancias se vuelve parásito. Y otros, a veces hay parasitismo accidental. Por ejemplo, uno se come un queso que está en malas condiciones de higiene, igualdad por ahí, y entonces puede tener ácaros. Y esos ácaros llegan a nuestro aparato digestivo, se prenden de la mucosa, causan diarrea, dolor abdominal. Bueno, después se va a perder, pero ya está causando un parasitismo accidental. A veces uno se come larvas también. Entonces, estos son los tipos de parasitismo. Acá tiene ejemplo los piojos, ya los conocen. Entonces vamos a estudiar. Hay artrópodos que son vectores de enfermedades. ¿Conocen este? Este es un zancudo, no sé. Pero no es el anófeles. El anófeles se pone así para cuando se para. Está en forma horizontal. Y entonces, este es un mosquito que es vector de enfermedades, ¿no es cierto? Si fuera un anófeles también. Entonces, ¿qué características tienen los vectores de enfermedades? Hay dos tipos de vectores, mecánicos y biológicos. Los mecánicos solamente transportan los agentes etiológicos, los llevan en sus patas, los acarrean en sus patas, en sus alas, en su aparato bucal, etc. Y la asociación entre el vector y el agente etiológico es inespecífica. Por ejemplo, una mosca que se para en las heces de una persona se va a contaminar con con bacterias, virus, hongos o protozoos. O sea, es inespecífico, cualquiera puede llevar. Y se contamina, igual que una mesa, ¿no? Solo se contamina, no se infecta. No es indispensable para la vida de la gente, porque matamos las moscas y sigue la enfermedad. Y no es la principal vía de transmisión, hay otras vías de transmisión. ¿Y cómo es un vector biológico? Aquí sí el agente patógeno tiene que cambiar de forma o reproducirse, o las dos cosas. Y entonces la asociación vector-agente etiológico es altamente específica. Por ejemplo, el Triatom infestan puede transmitir malaria, puede transmitir leishmaniasis, solo transmite el T-cruzi, muy específico. Hay algunos que pueden transmitir dos, ¿no? Por ejemplo, la leucemia, que transmite la bartonela y la leishmania, ¿no? Pero no es mucho. Entonces, este artrópodo se infecta con los agentes etiológicos. ¿Qué significa que se infecta? Que el agente etiológico se introduce, se reproduce dentro o cambia de parte. Y es indispensable para la sobrevida natural del agente patógeno. Por eso el control de estos artrópodos es importantísimo para que desaparezca la enfermedad. Y el vector es la principal vía, la vía principal para la transmisión de la agente patógeno. Entonces, hay mucha diferencia entre el vector biológico y un mecánico. Este es un mecánico. ¿Qué se llama? Es la mosca doméstica. Que no es todas las moscas que vemos. Hay una mosca más pequeñita, de 7 milímetros. Tiene que tener 7 milímetros, tiene que tener las bandas longitudinales. Es lo más pequeño. Y finalmente, artrópodos venenosos. ¿Qué artrópodos venenosos? Conocen esa regla. Negra porque es negra. Y si
cada artrópodo tiene diferente mecanismo de transmisión, ¿no? Mecanismo de infección. Perdón, de infección, no de transmisión, de infección. Por ejemplo, picadura. ¿Cuál es la condición para que el mecanismo de infección sea por picadura? Si no está en la glándula celular, no es por picadura. Por ejemplo, anófeles y malaria. Otro es por regurgitación. ¿Por qué? Porque los gérmenes están atrapados en el proventrículo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la leucemia o leishmania? Se desarrolla en el proventrículo, obstruye, y entonces el mosquito sigue sacando sangre, pero como no puede pasar, la regurgita. Ese es el. Lo mismo pasa con Xenopsila chopis, que es la pulga de ratas, que va a transmitir la Yersinia pestis. ¿Qué enfermedad? Peste bubónica. Bien. Por escape. ¿Cómo es eso de por escape? Las filarias, son nematos. Las filarias son un tipo de nematos que su mecanismo por el cual infectan es que están en el aparato digestivo del mosquito, en la parte anterior. Y entonces, lo que pasa es que el mosquito pica y se establece un flujo de sangre del hospedero al aparato bucal del mosquito. Entonces está entrando la sangre, imagínense. Pero estas microfilarias tienen una movilidad extrema. Entonces, como hay un flujo, van contra la corriente y se pasan al hospedero. Por eso dicen por escape. Se escapa del vector y se mete al hospedero. Entonces, esto es para todas las filarias. Esta es una filaria que se llama Onchocerca volulus, que produce la ceguera del río. Pues vamos a leer algo de eso. Y el mosquito es el mosquito simulio. El mosquito que nos pica acá en el día es también simulio. Felizmente que acá no transmite enfermedades de agua. Bien. Luego por aplastamiento. ¿Cómo es por aplastamiento? Los gérmenes están en el hemocele, no están en el aparato digestivo del artrópodo, en la cavidad, como si fuera nuestra cavidad peritoneal. Y entonces no hay salida de ahí. Los gérmenes están ahí, pero no tienen cómo salir. ¿Y cómo puede salir? Cuando agarra a alguien y lo aplasta al piojo, por ejemplo. O lo muerde. Hay comunidades que tienen la costumbre de morder a los piojos. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por aplastamiento. Otras veces por ingestión. Esto lo hemos visto. Por ejemplo, en Hymenolepis diminuta, la pulga o los gorgojos se comen huevos de la tenia cuando son larvas. O sea, una pulga no es un metófago, pero cuando es larva tiene aparato bucal masticador. Y entonces se alimenta y come estos huevos. Y en su intestino se va a formar el cisticercoide. Y ahí se queda. Se puede morir, pero ahí está el cisticercoide. Entonces un niño que juega en el suelo se le va a la boca, un gorgojo, una pulga, y de esa manera se infecta. Entonces por ingestión. Por deyecciones, o sea, por contaminación con heces. ¿No? Los gérmenes se encuentran en el intestino posterior. El ejemplo es Triatomys festa y Trypanosoma cruzi, o el piojo, Pediculus humanus, con la Rickettsia prognathii. Y finalmente por contaminación. Sucede que, no sé si conocen los tábanos. El tábano es una mosca grande que tiene un aparato bucal grueso y grande. Y entonces pica a los animales, al ganado. Y puede ser que el ganado tenga anthrax, o sea, tiene el bacilo anthracis. Y entonces mete el aparato bucal, se contamina con el bacilo anthracis y después pica a un hombre. Es igual que si ustedes le ponen una inyección a un paciente que tiene hepatitis B y con esa misma jeringa o con esa misma aguja le ponen a un sano, ¿le transmite? Sí, eso es por contaminación. Igual es esto, ¿no? Por contaminación.
¿Y qué artrópodos vamos a estudiar? Vamos a estudiar tres clases de artrópodos. La clase insecta, la clase arrácnida y la clase crustácea. La clase insecta es la más numerosa, es la que más nos va a ocupar. Pero ¿cómo diferenciamos un insecto de un arácnido y un crustáceo? En el cuerpo, el insecto tiene cabeza, tórax y tres segmentos divididos. Las arañas, ¿no? Cefalotórax y abdomen, igual que los crustáceos. El número de patas, tres pares de patas para la clase insecta. 4 pares de patas para los arácnidos y 5 más para los crustáceos. Alas, la mayoría son alados de insectos, pero hay insectos que no tienen alas, ¿no es cierto? Una pulga es un insecto, sí. Y tiene alas. Mientras que los arácnidos, la mayoría son ápteros. ¿Qué quiere decir ápteros? Sin alas. Puede haber con alas, es muy raro. Y los crustáceos sí todos son pues sin alas, ¿no? Y el hábitat es en la clase insecta terrestre, la arácnida, los arañas pueden ser terrestres y acuáticos, y los crustáceos solo son acuáticos. Miren, esta es una cosa tan elemental que es necesario porque el médico no solo sabe por medicina, también tiene que tener estudio, ¿no es cierto? Hace unos años entrevistan en la televisión a la jefa de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Seguro Social. ¿Qué es inteligencia sanitaria? Es lo que antes era epidemiología. Entonces dijeron, epidemiología solo da la información de un concepto de temporada. Dijo, no, es que los epidemiólogos tienen que dar no solamente datos, sino que tienen que dar opinión y en base a la información para tomar decisiones. Entonces le pusieron el nombre de inteligencia sanitaria. Bueno, le entrevistan a la máxima de inteligencia sanitaria a nivel nacional y le dicen, doctora, ¿por qué tantos accidentes de organismo en esta zona? Es una zona donde hay una piscina, y dicen que atacados los niños sobre todo. Entonces ella dice, bueno, es que estos insectos generalmente viven en el agua y cuando entran a bañarse es cuando les pican. 3 errores en un año tan breve, ¿no? ¿Qué errores hay? A ver. ¿Qué errores? En primer lugar, no es un insecto, es un arácnido, ¿sí? ¿Qué otro error? Las arañas no pican porque no tienen aparato bucal subtopicado. Mueren, porque tienen quelíceros. Y tercero, no viven en el agua. Lo que pasa es que están en los baños donde se cambian los niños. Y entonces, como no hacen limpieza, los niños pues van a cambiarse y ahí es donde sufren el accidente. Miren, entonces, no puede ser pues una persona que se entiende, que tiene un nivel, no puede estar en estas cosas. Por eso tienen que aprender bien esto de la inteligencia. Bien, sí. Y entre la clase insecta, ¿qué órdenes vamos a estudiar? Vamos a estudiar 5 órdenes, así se llama. El orden Emiptera, donde están chinches y triatomídeos. Anoplura, aquí están los piojos, diferentes tipos de piojos. Sifonáptera, están las pulgas. Ortóptera, están las cucarachas. Y díptera, están moscas y mosquitos. Mientras que en la clase arácnida vamos a estudiar 3 familias. Acá son familias. La familia araneída, donde están las arañas. La familia acarina, donde están los ácaros. Y la familia escorpiónida, donde están los escorpiones. Y en la clase de crustáceos solo vamos a estudiar la familia copépoda, que ya la hemos estudiado. ¿Se acuerdan de los copépodos? Eran hospederos intermediarios de ¿qué dice? Entonces, vamos a otro detalle.
Entonces vamos a empezar por la clase insectos. Bien, entonces la clase insecta. En la clase insecta hay varios órdenes, hemos dicho. El primer orden es el orden Hemiptera. Y en ese orden Hemiptera hay dos familias que tenemos que estudiar. La familia Cimicidae se escribe Cimicidae, pues se pronuncia Cimicidae. Y ahí solo hay una especie que tiene importancia. Es el Cimec lectularius, más conocido como chinche de cama. Chinche de cama. Entonces, como ven, es un insecto, ¿no?, que tiene muchos pelos, cerdas, es de color rojizo. Miren, este es su aparato bucal. Igual que el triatomino. Se dieron cuenta en los triatominos que tenían el aparato bucal flexionado en la parte ventral y al momento de alimentarse lo extiende. Esto es. Tiene cabeza, tórax y abdomen. Vamos a ver los detalles de este chinche de cama. Entonces, ¿cómo es? Tiene el cuerpo aplanado, dorso ventral, igual que las chirimaches, ¿no? Es rojizo, parduzco y con cerdas. El abdomen es más grande que la cabeza y el tórax. Vamos a ver acá. Miren, este es el abdomen. Muy bien. ¿Qué más? Tienen aparato bucal subtopicador, flexionado ventralmente, ya lo hemos visto. Tienen dimorfismo sexual. Tiene que ser, la hembra es más grande que el macho y además una hembra, acá está su aparato genital y este es el macho. Y este es su aparato genital con una parte del aparato genital, con una hoz. Entonces hay diferencias sexuales, hay dimorfismo sexual. ¿Qué más? Su metamorfosis. La metamorfosis pasa por huevos, 5 estadios ninfales y amor. ¿Qué tipo de metamorfosis? Incómodo. ¿Qué más? Los huevos son operculados y los colocan en hendiduras, en colchones, muebles, 200 huevos cada hembra. Y su población es de 5 a 9 huevos. De 5 a 2 meses y su longevidad casi perfecta. Tienen hábitos nocturnos. En día se esconden en los muebles, en los colchones, en los zócalos de las paredes. Y es hematófago, entonces sabe alimentarse. ¿Qué importancia tiene en salud? Es parásito nada más, no transmite nada. Aunque los de Cayetano estaban estudiando porque encontraron una asociación muy importante en Abancay. En Abancay la tasa de hepatitis B es muy alta y no hay otra cosa que explique sino la alta presencia de este chinche de cama. Pero no han podido lograr demostrar tal efecto. O sea, estadísticamente sí, pero hay una asociación, pero no se ve. Y el control, ¿cómo hacemos? Higiene de la vivienda, hay que limpiar toda la vivienda, aplicar insecticidas y hacer educación sanitaria. Bueno, esto ha disminuido notablemente. Antiguamente, si uno iba a Lima, Lima tenía mucho chinche. Entonces iba a ir a un hotel. ¿Cómo se clasifican los hoteles? 5 estrellas. No, antes era con chinches y sin chinches. El que no tenía chinches era más caro. Y el otro. Y los cines igual. Los cines con chinches y sin chinches. Entonces apenas uno se sentaba en el cine, empezaba la película y los principales actores eran los chinches. Empezaban a picar.
Y el chinche da un olor fétido, se siente. Cuando en una habitación hay chinches, uno se da cuenta que hay chinches ahí. Y entonces, esto pues es una molestia terrible, porque su picadura, por eso son parásitos, es una lesión muy pruriginosa y eritematosa, pruriginosa, papular y con mucho dolor. Además hay dolor. Entonces no solo es prurito, sino dolor. Entonces esto era pues adentro. Y después, con la aparición de los insecticidas, desaparece, ¿no? Sin embargo, no desaparecía. Hace unos años, un dermatólogo norteamericano publica un caso de una persona, una señora, que sufre de lesiones en la piel. Entonces, él la examina y dice, es una alergia, y le da antihistamínicos, y con eso piensa que se va a recuperar. Regresa a la semana igual, con más lesiones incluso. Entonces dice, no, hay que cambiarle a corticoides, le da corticoides. Y a la otra semana nuevamente vuelve. Dijo, no, acá no. Y mande su equipo a su casa de la señora, a que inspeccione qué cosa hay en la casa. Y encuentra en el colchón chinches. ¿Y de dónde trae chinches? Es que estaba en un hotel de Nueva York o de algo así, y comenzaron a publicarse varios casos. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos no usan insecticidas. Entonces se ha perdido esa costumbre de aplicar insecticidas, y si alguien trae y no se hace una limpieza adecuada, prolifera, ¿no? Entonces siempre vamos a poder ver chinches. Acá también varias veces he visto a personas que tienen chinches. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Higiene pues, de la vivienda, limpieza de colchones, aplicar insecticida entre las uniones de la cama, que es de madera, en las uniones hay que aplicar insecticida. Y ahora otro mito. ¿Qué otro mito? La familia Triatom. Entonces hemos visto la familia Simicides. Ahora vamos a ver la familia Triatom. En la familia Triatomine hay 3 géneros: el género Rhodus, el género Triatom y el género Pastrófilos. En el Perú hay los 3, pero en la zona suroccidental, Ica, Arequipa, Moquegua, solamente tenemos Triatom. Y solamente el Triatom infesta. Pero en otros sitios, en el norte hay Rhodus, en la selva hay Pastrófilos, etc. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos? Bueno, tienen el cuerpo alargado, ¿no? Aplanado, dorso ventral. Ya lo conocen a los chimpancés. ¿Conocen todos? ¿Han visto? No, en la práctica. Chimpancés, ¿sí? ¿No han visto chimpancés? Bien, tiene una cabeza cilindrónica. Y entonces la ubicación del tubérculo antenífero es fundamental para definir a qué género pertenece. Por ejemplo, en Rhodus, el tubérculo antenífero está acá, cerca del final de la cabeza, muy alejado de los ojos. Estos son ojos compuestos. También tiene ojos simples. Hoy día hemos estado viendo a quién se parece este. ¿Ah? A Simpson. ¿No? ¿Sí o no? ¿Hemos visto? Está por allá alguien que ha visto. Exactamente igual. Pero tiene ojos simples acá también. Entonces, es de Rhodus. Pero el triatoma, el que conocemos, los tubérculos anteníferos que están acá, están a la mitad, ¿no es cierto? Y en el caso de Pastrófilos, están exactamente por encima de los ojos. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Dónde están las antenas? ¿Ah? Estos son los ojos. No. Sí. Los ojos simples están acá, ¿se ven? Y acá están los tubérculos anteníferos, donde sale la antena, o sea, la mitad.
Igual que esta que es. Este es el macho y aquel. Entonces, la familia Triatom, los peces tienen aparato bucal alargado, 3 artejos, que son 3 artejos, 3 segmentos articulados y flexionados ventralmente. Tienen 2 pares de alas, o sea, las alas están pegadas al tórax. Las primeras que están pegadas directamente son membranosas, como pequeñas láminas, como si fuera una tela finísima. Y encima de ellas hay otras alas que se llaman hemiélitros. Y se llaman así porque la mitad es duro, coriáceo, y la otra parte es membranosa. En todo caso, estas alas no les sirven para volar a los triatoninos, sino para planear. Cuando se caen de algún sitio, buscan dónde caer, utilizando las alas. Algunas especies son aptas. En Chile, por ejemplo, en las zonas del desierto, ahí hay el triatón espingular, que es apto, no tiene alas. Bien, el abdomen amplio con conexivo. ¿Qué es el conexivo? El abdomen es, como son planos, el abdomen queda entre 2 láminas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando se llena de sangre y quiere succionar más, tiene que ampliar esa capacidad. ¿Y qué hace? El conexivo, han visto que tiene unos colores negros y amarillos en todo el borde. Eso está cerrado, digamos, el abdomen. Pero cuando entra más sangre, se abre para que entre más sangre. Esa parte del borde del abdomen se llama conexivo. Su metamorfosis es igual que todos los hemípteros. Huevos 5 estadios minimales. Coloca huevos aperturados en superficies planas o grietas o techos. Si es plano inclinado, se romperá. La incubación es 17 a 20 días, ciclo hasta 250 días. ¿Qué clima favorece a los triatoninos? Seco y cálido. La humedad no le gusta a estos triatoninos. Por eso el Valle de Tambo no tiene triatoninos. Pero Pito, ¿conocen Pito? Siguas, la parte alta de Camaná, Ocol, Majes, tienen estos insectos. Y tampoco no les gusta la luz. Se esconden en el día, en lugares oscuros. ¿Y qué más necesitan para vivir? Comida. ¿Y qué comen? Son hematófagos, sangre de aves o de mamíferos, de roedores, de pulgas, de cualquier mamífero. Bien, entonces, estos son los aves. Son hematófagos y son muy resistentes a la lluvia. Pueden estar meses sin alimentarse. Hay 3 genes. El triatoma, tenemos aquí el triatoma, 2 especies. El triatoma infestas, que es domiciliario, y el triatoma carrioni, que es silvestre. En Pastronculus hay el Pastronculus herreri, doméstico, el Pastronculus chinae, que está adaptándose al domicilio, o sea, es doméstico y silvestre, y el Pastronculus gemiculatus, que es silvestre. Y Romius, tenemos Romius ecuadoriensis, que está adaptándose al domicilio, Romius pipes, que es silvestre, y Romius robustus, que es silvestre. ¿Qué importancia tienen estos? Son parásitos de animales y del hombre, son parásitos, o sea, succionan sangre, se alimentan de los animales, y además es vector biológico de tripanosomas. ¿Qué hacemos en control? Mejoramiento y limpieza de vivienda, aplicación de insecticidas. ¿Qué tipo de insecticidas? De poder expulsivo y poder residuo. Y hacer educación para eliminar
Pasamos a otro género, Anopluma. Acá están dos, tenemos fundamentalmente el Periculus humanus, que tiene dos variedades. El Periculus humanus capitis, o sea, el de la cabeza, y el Periculus humanus vestimentis. En algunos libros van a encontrar corporis, le llamaban corporis, pero no está en el cuerpo, sino está en la ropa del cuerpo. O sea, no vestimentis. Bien. Entonces, el Periculus humanus. Este es el Periculus humanus capitis. Con el vestimentis hay poca diferencia. El de la cabeza es un poco más oscuro, más delgadito, el otro más grande, más grueso, pero muy difícil de decir. Este es vean, cabeza, tórax. En el tórax están implantadas las patas con garras, con uñas al final. Estos son espiráculos para respirar y este es el aparato ocular. O sea, este es un machete. Entonces, ¿qué son? Radiados dorsoventralmente, igual que los hemíferos. Miden de 3 a 4 milímetros la hembra y el macho más pequeño, 2 a 3 milímetros. Tienen dimorfismo sexual, ya les hemos mostrado. En el caso del macho, en el resto de la hembra, termina en forma el abdomen bilobular. Bien, ¿qué más? Cabeza pequeña con ojos salientes y pantalones. ¿Ven los ojos? ¿Nos ven los ojos? ¿Dónde están? ¿Qué arriba? No son esos que están. Es este. Ojos transparentes. ¿Qué más? Aparato bucal subtropicador, son hematófagos. Todos los que hemos estudiado hasta ahora, todos son hematófagos, ninfas y adultos. Hembras y machos. Patas robustas. Los huevos de 0.6 milímetros que se llaman liendres. Pegados con cemento, a pelo o a la piel. El Periculus humanus vestimentis coloca 280 huevos y el capitis 90. ¿Qué tipo de metamorfosis tiene? Pues 3 estadios linfales y adultos. Aquí no quedamos.